Empieza a soltar. Simplemente suelta, suelta las cosas. Mira el miedo como una nube oscura que ha estado sobre ti durante demasiado tiempo. E imagina que todo este tiempo ha habido una cuerda en tu mano, una pequeña cuerda de culpa, de duda, de obligación, de viejas promesas, de miedo a ser malinterpretado, miedo a estar solo, miedo a lo que la gente pueda decir, miedo a lo que significa si finalmente te eliges a ti mismo. Ahora, suelta la cuerda. Mira cómo esa nube oscura empieza a alejarse. Mira cómo flota más y más lejos hasta que se vuelve tan pequeña que apenas puedes verla. Siente el alivio en tus hombros. Siente cómo el aliento vuelve a tu pecho. Toma otra respiración profunda y suelta la ira. Suelta el reproche. Suelta la culpa. Suelta la vieja idea de que quedarte donde te duele es prueba de amor. Querido mío, a veces alejarte es lo más amable que harás por ti mismo. A veces irse no es rechazo en absoluto. A veces es el respeto propio volviéndose finalmente lo suficientemente fuerte como para levantarse y decir no más, no así, no a este precio. Sé algo sobre quedarse demasiado tiempo. Creo que muchos de nosotros lo sabemos. Me quedé en lugares que me hacían más pequeña. Me quedé en patrones que me desgastaban. Me quedé en habitaciones emocionales donde mi espíritu no podía respirar. Y lo llamé paciencia. Y lo llamé lealtad. Y lo llamé comprensión cuando, en realidad, si soy muy sincera, a menudo era miedo. Era miedo al cambio, miedo a la desaprobación, miedo a elegirme a mí misma. Y la sanación comenzó en el momento en que dejé de traicionarme en nombre de ser amable, en nombre de ser necesitada, en nombre de ser buena. Así que quiero preguntarte algo muy suavemente ahora porque importa. ¿Te quedas por amor o te quedas por miedo? Esa es una de las preguntas más sanadoras que puedes hacer jamás. Toma una respiración profunda. Deja que la mandíbula se relaje. Deja que los hombros caigan. Y escucha esto en todo tu cuerpo. No te pierdes a ti mismo cuando te alejas de lo que te disminuye. Te recuperas. Me elijo a mí mismo con amor. Libero lo que ya no me honra. Estoy a salvo en este cambio. Deja que esas verdades comiencen a encontrar su camino en ti ahora. Alejarse es a menudo malinterpretado. La gente hace que signifique fracaso. Hacen que signifique debilidad. Hacen que signifique que no te esforzaste lo suficiente, no amaste lo suficiente, no perdonaste lo suficiente, no explicaste lo suficiente, no aguantaste lo suficiente. Pero eso no siempre es cierto. A veces alejarse es la elección más consciente que una persona puede tomar. Es lo que sucede cuando finalmente ves que algo ya no respeta tus valores, ya no nutre tu espíritu, ya no apoya tu crecimiento, ya no honra tu corazón, y decides no seguir alimentando con tu fuerza vital lo que la está drenando. Eso no es cobardía, eso es sabiduría. Quedarse dentro de algo que te está encogiendo constantemente no siempre es ser paciente, cariño. A veces ese es el abandono de uno mismo usando una cara noble. Por eso quiero que dejes de glorificar el aguante cuando el aguante te está costando la vida. No estás aquí para demostrar cuánto dolor puedes sobrevivir antes de que finalmente merezcas la paz. Estás aquí para vivir, para crecer, para respirar, para pertenecerte a ti mismo. Y a veces, la única forma de volver a esa pertenencia es dejar lo que es incorrecto para ti. Pienso en ello de forma muy sencilla. No tienes que odiar una casa vieja para dejarla. Puedes estar agradecido por lo que una vez te protegió. Puedes bendecir lo que te enseñó. Incluso puedes lamentar lo que esperabas que llegara a ser. Pero si la casa ya no se ajusta a la vida que estás destinado a vivir, si es demasiado oscura, demasiado pequeña, demasiado insegura, demasiado limitante, demasiado costosa para tu espíritu, entonces irse no es crueldad, es claridad. Alejarse no es la destrucción de tu futuro,
A menudo es el rescate del mismo. Dejar lo que está mal es cómo proteges lo que está bien en ti. Y eso es algo tan poderoso de entender porque entonces dejas de esperar a que una catástrofe te dé permiso. Dejas de pensar que debes estar roto sin reparación antes de que se te permita irte. No, puedes irte porque tu alma pide más espacio. Puedes irte porque tu paz importa. Puedes irte porque tu verdad importa. Puedes irte porque la versión de ti que está tratando de emerger no puede seguir creciendo en el suelo en el que estás parado ahora. Eso es sagrado, querido mío. Eso no es egoísta. Eso es la vida moviéndose hacia sí misma. Y a veces, una de las formas más fuertes que toma el alejarse es el silencio. No un silencio frío, no un silencio castigador, no un silencio manipulador, sino un silencio digno. El tipo que ya no se explica a aquellos comprometidos con malinterpretar. El tipo que ya no discute por permiso para tener límites. El tipo que ya no realiza trabajo emocional solo para que se le permita irse con la dignidad intacta. Tanta gente piensa que necesita un discurso más, una explicación más, una ronda más de demostración, una discusión más, una frase perfecta más que finalmente haga que todos entiendan por qué no pueden quedarse donde están siendo disminuidos. Pero, querido mío, la gente no siempre malinterpreta porque tu explicación no sea clara. A veces malinterpretan porque tu partida amenaza el acuerdo que ellos preferían, y cuando es así, ninguna cantidad de explicaciones te comprará la paz que deseas. Por eso el silencio puede ser tan poderoso. El silencio dice, ya no te entrego el derecho de controlar mi respuesta. El silencio dice, no necesito seguir haciendo mi límite comprensible para que sea real. El silencio dice, mi energía ya no está disponible para este ciclo. Hay un poder enorme en eso. Recuerdo aprender que no toda invitación merece una respuesta. No toda acusación merece una defensa. No todo malentendido merece un tribunal. Y no todo final requiere un discurso final. A veces la respuesta más poderosa es la ausencia de reactividad. A veces lo más sanador que puedes hacer es dejar de participar en el viejo baile. Mi silencio es mi poder. Me encanta eso. No porque el silencio sea siempre la respuesta, sino porque hay momentos en que el silencio se convierte en la frontera más clara que puedes trazar. Dice, no puedes seguir arrastrándome a esto. Dice, no seguiré desangrándome en explicaciones. Dice, elijo la paz sobre una ronda más de demostración. Y tienes todo el derecho de hacer eso. No necesitas explicarte hasta el agotamiento antes de que se te permita irte. No necesitas la aprobación de todos antes de que se te permita proteger tu propio corazón. No necesitas un voto unánime para dejar de traicionarte a ti mismo. El silencio puede ser un límite. No necesitas explicar tu derecho a alejarte. Esa es una verdad que quiero que lleves con mucho cuidado y con mucho amor, porque te ahorrará mucha energía. Cuando tu espíritu sabe que es hora de irse, no siempre necesitas una guerra más. A veces necesitas un respiro más, una elección clara y el coraje para seguir adelante. Pon tu mano en tu corazón ahora y di suavemente, me elijo a mí mismo con amor, libero lo que ya no me honra. Estoy a salvo en este cambio. Deja que la nube de miedo se aleje más. Deja que la vieja cuerda caiga de tu mano. Deja que tu silencio se convierta en una puerta. Deja que tu partida se convierta en una bendición. Déjame compartir algo contigo, querido mío, porque creo que una de las cosas más tristes que hace la gente es quedarse en lugares de los que su cuerpo ya ha empezado a irse. La mente sigue poniendo excusas, sigue explicando, sigue negociando, sigue diciendo, tal vez si me esfuerzo un poco más, tal vez si me hago más pequeño, tal vez si pido con más suavidad, tal vez si necesito menos, tal vez si espero más tiempo. Pero el cuerpo ya lo sabe, los hombros lo saben, el estómago lo sabe, la mandíbula lo sabe, el pecho lo sabe,
El sueño lo sabe, el agotamiento lo sabe, y muy a menudo el cuerpo dice la verdad mucho antes de que la mente esté lista para escucharla. Por eso quiero hablar contigo sobre las señales, no para asustarte, no para ser dramático, sino para ayudarte a confiar en la sabiduría que ya está hablando en silencio dentro de ti. Porque alejarse es sanador no solo cuando algo es obviamente terrible. A veces es sanador cuando algo te está costando constantemente tu ser. A veces la herida más profunda no es un gran evento. A veces es la erosión diaria de tu espíritu. Y si eres sincero, cariño, puedes sentir esa erosión. Puedes sentir cuando estás desapareciendo. Puedes sentir cuando el amor está requiriendo demasiada traición propia. Puedes sentir cuando tu paz está siendo grabada cada vez que entras en una habitación, respondes un mensaje o te preparas para una conversación más. El cuerpo a menudo sabe la verdad antes de que la mente esté lista para admitirla. Así que escuchemos esa verdad ahora muy suavemente. Una señal es que sigues haciéndote más pequeño para ser amado. Editas tu alegría. Editas tu verdad. Editas tus necesidades. Bajas tus estándares. Te vuelves menos expresivo, menos honesto, menos visible, menos vivo. Porque en algún lugar aprendiste que para ser aceptado no debes ocupar demasiado espacio. Eso no es amor, querido mío. El amor puede pedir humildad. Sí, el amor puede pedir amabilidad. Sí, pero el amor no te pide que desaparezcas. Y si debes volverte diminuto para permanecer conectado, entonces algo está muy mal en el acuerdo. Otra señal es que tu cuerpo se tensa antes incluso de verlos, hablarles o enviarles un mensaje. ¿Notas eso? El endurecimiento antes de la llamada telefónica, la sensación de hundimiento antes de la visita, el pequeño refuerzo en el pecho, el endurecimiento en la mandíbula, la fatiga que llega antes de que haya pasado nada que importe. Eso es información. El cuerpo no está siendo tonto. El cuerpo te está diciendo, no me siento seguro aquí. Y luego está la señal de la disculpa constante. Sigues pidiendo perdón por tener necesidades, perdón por necesitar descanso, perdón por pedir claridad, perdón por querer respeto, perdón por estar herido, perdón por ser humano. Cuando una relación te entrena para disculparte por tu dignidad básica, no está nutriendo tu alma, está entrenando tu auto borrado. Si debes encogerte para ser amado, el precio es demasiado alto. Si tu cuerpo se tensa antes de la conexión, te está diciendo algo importante. Quiero que dejes de pasar por alto estas señales, solo porque la mente puede crear hermosas excusas. La mente es muy astuta. Dice, no quisieron decirlo. Quizás soy demasiado sensible. Debería tener más paciencia. Han pasado por mucho y todo eso puede contener piezas de verdad, pero nada de eso anula lo que tu cuerpo está viviendo. Otra señal muy clara es lo que sucede cuando comienzas a establecer límites. Si cada vez que dices no, pides espacio, nombras una necesidad o proteges tu paz, eres castigado por ello. Con culpa, silencio, retiro, ira, burla, manipulación, acusación o frialdad emocional, entonces estás aprendiendo algo muy importante. Estás aprendiendo que tu límite es inconveniente para el acuerdo. Y eso te dice que el acuerdo puede haber sido construido sobre tu sobreacomodación todo el tiempo. Una relación sana puede no gustar siempre de tu límite al principio, pero no castigará tu humanidad por existir. No hará que tu dignidad se sienta peligrosa. No tratará tu respeto propio como una traición. Y luego está esta señal que creo que mucha gente conoce en sus huesos. Sales de la interacción sintiéndote agotado. No tierno, no reflexivamente desafiado, no temporalmente emocional de una manera sana, sino agotado, vacío, nublado, aplanado, como si la conversación se hubiera llevado la sangre. Te alejas y necesitas recuperarte, necesitas silencio, necesitas dormir, necesitas volver a reunirte a ti mismo.
Y si esto está sucediendo una y otra vez, cariño, no llames a eso normal solo porque se haya vuelto familiar. El dolor familiar sigue siendo dolor. El agotamiento familiar sigue siendo agotamiento. Si un lugar castiga tu límite, no está honrando tu integridad. Si te vas una y otra vez sintiéndote vaciado, eso no es algo pequeño. Y luego está la trampa de la esperanza. Oh, esta es tan tierna porque la gente se queda durante años en el altar de en quien esperan que la otra persona se convierta. Dicen, sé que podrían cambiar, sé que tienen bondad en ellos, sé que si sanaran, sé que si entendieran. Y quizás todo eso sea cierto. Quizás podrían cambiar, quizás hay bondad en ellos, quizás la sanación es posible para ellos. Pero la verdadera pregunta no es en qué podrían convertirse. La verdadera pregunta es ¿qué te está pasando a ti mientras esperas? ¿Te estás volviendo más íntegro o te estás volviendo menos tú mismo? ¿Te estás volviendo más pacífico o más fragmentado? ¿Te estás volviendo más centrado o más ansioso? Porque si tu esperanza por su cambio te está costando tu propia identidad, entonces la esperanza se ha convertido en una prisión y no quiero eso para ti. La esperanza es hermosa cuando respira. La esperanza se vuelve peligrosa cuando te encadena a lo que es. Otra señal, quizás la más clara de todas, es que cuando finalmente dices la verdad, te das cuenta de que te quedas más por miedo que por respeto. Miedo a estar solo, miedo a ser juzgado, miedo a cometer un error, miedo a herir a alguien, miedo a empezar de nuevo, miedo a lo que dirá la gente, miedo a que nadie más te ame, miedo a que tu vida se desmorone si te eliges a ti mismo. Pero el respeto se siente diferente. El respeto puede seguir doliendo, el respeto puede seguir temblando, el respeto puede seguir necesitando coraje, pero el respeto no te pide que sigas mintiéndole a tu propia alma. Si te quedas por miedo en lugar de por respeto, tu espíritu ya sabe la respuesta. Eso no significa que el siguiente paso sea fácil, significa que la verdad ha comenzado. Creo que por eso sigo volviendo al cuerpo, porque el cuerpo suele estar mucho menos confundido que la mente. La mente puede discutir durante años. El cuerpo simplemente habla, se contrae, se agota, se refuerza, duele, se adormece, se vuelve pesado, se cansa antes incluso de que comience el encuentro. Y quiero que confíes más en eso, no a ciegas, no dramáticamente, sino con amor. Si un lugar, una persona, un patrón, una conversación, una relación sigue requiriendo los mismos síntomas en tu sistema, escucha. Si tu cuerpo se siente castigado cada vez que tu verdad se acerca, escucha. Si tus límites son tratados como traición, escucha. Si tu alegría se hace más pequeña allí, escucha. Si tu alma sigue pidiendo aire, escucha. Si un lugar no te respeta, no merece retenerte. Eso no es arrogancia, eso es respeto propio, eso es sanación. Y la sanación a veces comienza admitiendo, querido mío, no puedo seguir floreciendo en un suelo que me pide que muera lentamente. Esa es una frase dura, pero también es liberadora. Entonces, ¿qué haces con todo esto? No te apresures al pánico, no des un discurso dramático porque de repente te inundó la claridad. Comienzas honrando lo que sabes. Colocas tu mano en tu pecho y te dices la verdad a ti mismo. Dices, mi cuerpo me está diciendo algo. Dices, no necesito abandonarme para permanecer conectado. Dices, se me permite tomar mi propia señal en serio. Luego respiras, luego te callas, luego dejas de preguntar solo si ellos pueden cambiar y comienzas a preguntar ¿qué necesito yo para permanecer íntegro? Esa pregunta te salvará, te devuelve a tu propia vida, te devuelve a tu propia dignidad, te devuelve al futuro que te espera silenciosamente al otro lado de la autotraición.
Y si la respuesta es que debes comenzar a alejarte, tal vez emocionalmente primero, tal vez físicamente después, tal vez interiormente antes que exteriormente, entonces deja que ese comienzo sea bendecido. Deja que sea suave. Deja que sea claro. Deja que sea tuyo. Di conmigo ahora, querido mío, me elijo a mí mismo con amor. De nuevo libero lo que ya no me honra, y luego con gran ternura estoy a salvo en este cambio. Deja que el cuerpo lo escuche, deja que el corazón lo escuche, deja que la verdad se asiente. Porque cuando un lugar ya no respeta tu espíritu, irse no es pérdida, irse es sanación. A menudo digo que no todo lo que superas es malo, querido mío. Algunas cosas simplemente ya no son adecuadas para quien te estás convirtiendo. Y esa es una diferencia muy importante porque la gente a menudo se asusta cuando comienza a cambiar. Piensan, ¿por qué ya no encajo aquí? ¿Por qué esta conversación se siente pesada ahora? ¿Por qué este lugar se siente más pequeño? ¿Por qué este viejo patrón se siente tan ruidoso? ¿Por qué ya no puedo disfrutar de lo que solía tolerar? Y como no entienden lo que está pasando, empiezan a culparse a sí mismos. Piensan que se están volviendo difíciles, críticos, fríos, impacientes o desagradecidos. Pero a veces no te estás volviendo peor en absoluto. A veces simplemente te estás despertando más. A veces tu conciencia está aumentando y lo que antes se sentía normal ahora se siente demasiado apretado para tu espíritu. Eso no es un defecto de carácter, eso es crecimiento, eso es evolución, eso es lo que sucede cuando el alma comienza a pedir una vida más grande. No estás cambiando para peor, estás creciendo más allá de lo que ya no encaja. Creo que esa es una verdad tan sanadora porque te da permiso para dejar de intentar forzar la compatibilidad donde no la hay. Te da permiso para dejar de actuar como si cada desajuste debiera ser reparado, cada relación debiera ser rescatada, cada habitación debiera seguir encajando para siempre. Querido mío, algunas cosas no están destinadas a venir contigo al siguiente nivel de tu propio devenir. Eso no te hace cruel, te hace honesto. Significa que estás empezando a respetar la ley silenciosa del crecimiento interior. Verás, cuando tu conciencia cambia, toda tu forma de vivir cambia con ella. Tu sistema se vuelve más sensible a lo que te drena, más consciente de lo que te contrae, más capaz de sentir lo que es amoroso y lo que es simplemente familiar. Y entonces, naturalmente, puede haber una especie de desajuste vibratorio con el antiguo entorno. Lo que antes se sentía bien ahora se siente agotador. Lo que antes se sentía emocionante ahora se siente ruidoso. Lo que antes se sentía como conexión ahora se siente como una actuación. Lo que antes se sentía como lealtad ahora se siente como autoabandono. Esto sucede todo el tiempo cuando la gente comienza a sanar, pero a menudo lo interpretan de la manera equivocada. Piensan que algo anda mal en mí, debo estar roto porque ya no encajo en la vieja forma. Pero quizás la vieja forma sea simplemente demasiado pequeña ahora. Quizás la vieja habitación ya no coincida con tu sistema nervioso, tus valores, tu verdad, tu respeto propio. Pienso en ello casi como zapatos. No acusas a tu pie de ser desleal porque ya no cabe en el zapato que usaba hace 5 años. Simplemente comprendes que el crecimiento ha ocurrido y lo que antes era factible ahora es incómodo. Eso es todo, no todo desajuste es un error. A veces es un signo de crecimiento, y quiero que recuerdes esto porque mucha gente desperdicia años tratando de volverse más pequeña de nuevo, solo para poder encajar en el viejo contenedor. Se atenúan, se explican, bajan su frecuencia, vuelven al viejo humor, viejos hábitos, viejo silencio, vieja tolerancia, viejos compromisos. Y mientras tanto el alma dice, no cariño, ya no vivimos allí.
Por eso se siente tan incómodo. No porque estés equivocado, sino porque ya no eres la versión de ti mismo que encajaba en ese entorno. He visto esto tantas veces. Una mujer comienza a valorar la paz y de repente ya no puede pasar horas en relaciones construidas enteramente sobre la queja y el caos. Un hombre comienza a honrar su cuerpo y de repente los viejos patrones sociales de autonegligencia se vuelven dolorosos. Alguien comienza a decir la verdad y de repente los lugares que dependían de su silencio comienzan a sentirse hostiles. Alguien comienza a amarse a sí mismo y de repente las personas que se beneficiaban de su autorrechazo se sienten incómodas. Eso no es aleatorio, eso es desajuste. Eso es lo que sucede cuando tu frecuencia interna cambia y la estructura externa no ha cambiado contigo. Y por eso digo que no necesitas reparar cada desajuste. Algunas cosas no están rotas, simplemente ya no están alineadas. Hay tal libertad en eso porque si sigues intentando salvar lo que no está destinado a venir contigo, puedes perder enormes cantidades de energía. Puedes pasar años tratando de explicar tu crecimiento a personas que solo aman la versión de ti que se mantuvo conveniente. Puedes pasar años tratando de respirar en un aire que ya no te nutre. No todo necesita ser salvado. Algunas cosas deben ser dejadas atrás. Sé que eso puede sonar triste al principio, pero también es profundamente pacífico. Significa que puedes dejar de tratar cada final como un fracaso. Significa que puedes dejar de asumir que cada despedida es un error a corregir. A veces la despedida es el aspecto de la evolución. A veces alejarse no es abandono, es alineación. A veces lo mismo que te hace sentir culpable es en realidad tu próximo acto de respeto propio. Y quiero decir esto también porque importa. El crecimiento no siempre parece dramático desde fuera. Puede que sigas pareciéndote a ti mismo, puede que sigas teniendo la misma voz, la misma cara, el mismo trabajo, el mismo hogar, la misma historia. Pero interiormente algo ha cambiado. Tu umbral es diferente, tus valores son diferentes. Tu capacidad para traicionarte a ti mismo se ha vuelto más pequeña. Tu disposición a soportar lo que te disminuye ha cambiado. Ya no eres la misma correspondencia energética para la situación antigua. Y eso no es cambiar tu personalidad, eso es madurar. Eso es volverse más verdadero, eso es volverse más arraigado. No estás cambiando tu personalidad, estás creciendo hacia tu verdad. Es muy importante no patologizar eso. La gente a veces dirá, has cambiado, como si fuera una acusación, pero por supuesto has cambiado. Estabas destinado a hacerlo. La vida es crecimiento, la conciencia es movimiento, la sanación es cambio. La cuestión no es si has cambiado, la cuestión es si el cambio te está acercando a tu propia vida o alejándote de ella. Si te está acercando a la paz, acercando al respeto propio, acercando a la honestidad, acercando al amor, acercando a lo que es real en ti, entonces confía en ello. Incluso si algunas cosas comienzan a caerse, incluso si algunas habitaciones dejan de encajar, incluso si algunas relaciones no pueden seguirte al nuevo espacio, está bien. Eso no siempre es una tragedia. A veces es poda, a veces es limpieza espiritual, a veces es simplemente la ley natural de que no todo pertenece a todas las estaciones. Y por eso quiero que dejes de intentar arrastrar viejos desajustes hacia una armonía permanente. No puedes forzar la resonancia. No puedes hacer que algo encaje espiritualmente solo porque tengas miedo de lo que significará dejarlo atrás. Si dos cosas ya no están alineadas, todas las explicaciones del mundo pueden no restaurar el antiguo ajuste, porque el problema es más profundo que el lenguaje. El problema es que una frecuencia se ha movido y la otra no. Y eso está bien. Puede ser triste, puede requerir duelo, puede requerir coraje.
Pero no está mal. Creo que sufrimos mucho menos cuando empezamos a aceptar que algunas separaciones son signos de madurez, no castigo. Un niño deja los juguetes infantiles. Un árbol deja las hojas viejas. Una mariposa no se pasa la vida disculpándose con el capullo. El crecimiento cambia naturalmente lo que puedes habitar. Por lo tanto, si estás notando que ya no resuenas con ciertos espacios, personas, hábitos o patrones, no te apresures a condenarte. Pregunta en cambio, ¿me estoy volviendo demasiado para este lugar o simplemente me estoy volviendo más yo mismo? Esa es una pregunta mejor, una más amable, una más verdadera. Y si la respuesta es sí, estás creciendo, entonces permítete honrar eso. Permítete admitir que no todos los vínculos están destinados a sobrevivir a tu despertar. No todo entorno está destinado a ser tu hogar para siempre. No todo capítulo está destinado a convertirse en el libro entero. La separación puede ser un signo de mejora espiritual. Puede ser la vida diciendo que estás listo para una habitación que coincida con tu yo actual, no con el anterior. Entonces, ¿qué haces con este entendimiento? Primero, dejas de entrar en pánico cuando aparece el desajuste. Dejas de intentar encogerte de nuevo en el viejo confort solo porque era familiar. Segundo, dejas que el duelo sea humano si viene. El crecimiento todavía puede doler. Puede que extrañes lo que algo fue. Puede que extrañes en lo que esperabas que pudiera convertirse. Eso es natural, pero el duelo no significa que la partida sea incorrecta. Y luego, lo más importante, bendices la despedida como parte de tu devenir. Dices, gracias por lo que esto me enseñó. Gracias por lo que esto reveló. Gracias por quien fui aquí y gracias ahora por mostrarme que he crecido más allá de ello. Eso es muy hermoso, no amargo, no dramático, simplemente honesto, amoroso y dispuesto a seguir adelante. Porque, querido mío, no todo necesita ser reparado. Algunas cosas están completas, algunas cosas han terminado, algunas cosas son demasiado viejas para la frecuencia que ahora llevas. Y cuando honras eso, dejas de desperdiciar energía tratando de salvar lo que tu alma ya está liberando. Pon tu mano en tu corazón ahora y di suavemente, me elijo a mí mismo con amor. De nuevo libero lo que ya no me honra. Y luego con confianza, estoy a salvo en este cambio. Deja que el viejo desajuste te bendiga al terminar. Deja que la separación se convierta en parte de tu sanación. Deja que la partida se convierta en la prueba de que estás escuchando tu propia evolución. Hagamos una pausa por un momento, querido mío, porque este es uno de esos lugares donde la gente se confunde mucho y cuando están confundidos a menudo se quedan demasiado tiempo. Piensan que el dolor que sienten cuando consideran irse debe significar que están haciendo algo mal. Piensan que la culpa es un signo sagrado. Piensan que si se sienten mal, entonces quizás deberían quedarse, quizás deberían hacerlo. Pero la culpa no siempre es sabiduría. La culpa no siempre es intuición. Muy a menudo la culpa es simplemente un viejo condicionamiento hablando con una voz muy emocional. Es el viejo entrenamiento que decía, no decepciones, no molestes a nadie, no te elijas a ti mismo si alguien más pudiera sentirse incómodo, no te vayas si te necesitan, no te conviertas en el que es malinterpretado. Y como ese entrenamiento se repitió tan a menudo, la gente empieza a confundir la culpa con la bondad. Pero no son la misma cosa. La bondad puede ser amorosa y clara. La culpa a menudo solo te mantiene atado, así que quiero hacerte una pregunta muy tierna ahora y quiero que dejes que llegue hasta el fondo del cuerpo. ¿Estás protegiendo sus sentimientos o estás protegiendo tu alma? Eso no es una pregunta poco amable, es una pregunta honesta, porque algunas personas se quedan no por devoción sino por piedad. Se quedan porque sienten pena, se quedan porque tienen miedo de ser odiadas.
Se quedan porque no pueden soportar ser quienes dicen no. El que cierra la puerta, el que deja de dar, se quedan porque prefieren abandonarse a sí mismos que arriesgarse a ser llamados egoístas. Y lo entiendo, realmente lo hago. Creo que muchas personas amorosas conocen ese patrón, pero cariño, si tu compasión por otra persona siempre requiere el sacrificio de tu propio espíritu, entonces esa compasión se ha distorsionado. Puedes amar profundamente a alguien y aún así irte. Puedes preocuparte y aún así partir. Puedes bendecir y aún así elegir distancia. Esas cosas no son opuestas. La culpa no siempre es intuición. La culpa es a menudo programación antigua. Puedes amar a alguien y aún así alejarte. Quiero que escuches eso muy claramente porque libera a muchos corazones. No tienes que dejar de amar para dejar de quedarte. No tienes que volverte duro para volverte claro. No tienes que odiarlos para honrarte a ti mismo. Y ese es un tipo de amor muy maduro, en realidad. Dice, no necesito destruirte en mi mente para dejar de traicionarme a mí mismo en tu presencia. Recuerdo haber hablado una vez con una mujer que no dejaba de decir, pero Luis, me siento tan culpable. Sé que no soy feliz allí. Sé que estoy desapareciendo allí. Sé que salgo de cada conversación sintiéndome vacía, pero me sentiría fatal si me fuera. Y le pregunté, ¿fatal porque estás haciendo algo mal o fatal porque te entrenaron para sentirte mal cada vez que te honras a ti misma? Esa pregunta cambió toda su cara. Podías ver cómo su mente se detenía y el yo más profundo empezaba a escuchar porque ese es a menudo el problema real. La culpa no proviene de la verdad, sino del condicionamiento. Proviene de años de ser recompensado por dar de más, por explicar de más, por acomodarse de más, por permanecer accesible sin importar el costo para uno mismo. Proviene de ser amado más cuando eras más fácil de usar. Eso es doloroso de ver, pero una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. Entonces empiezas a comprender que el sentimiento de culpa no significa automáticamente quédate. A veces simplemente significa que le estás rompiendo un viejo patrón, y los viejos patrones no suelen irse en silencio. Protestan, dicen esto es malo, esto es peligroso, esto es egoísta, esto es demasiado, pero a menudo esas protestas son solo los sonidos de una vieja jaula que se abre. Quiero que empieces a reconocer que no todo sentimiento incómodo significa que estás en el camino equivocado. A veces la incomodidad es solo la sensación de no estar abandonándote más. A veces es el temblor que viene cuando el respeto propio finalmente comienza a usar sus piernas. Sentirse culpable no siempre significa que estés equivocado. A veces significa que ya no estás obedeciendo una vieja orden. Eso es algo poderoso de entender porque entonces dejas de arrodillarte ante cada sensación de culpa como si fuera la voz de Dios. Empiezas a examinarla, empiezas a preguntar, ¿a qué trata de mantenerme leal esta culpa? Si la respuesta es la autotraición, entonces quizás la culpa no sea sagrada en absoluto, quizás sea solo el viejo miedo con un traje noble. Y creo que por eso el respeto propio tiene que ser más fuerte que el reflejo de rescatar. Puedes sentir pena por alguien, puedes entender sus heridas, puedes saber por qué son como son. Incluso puedes ver al niño en ellos, el dolor en ellos, la soledad en ellos, la confusión en ellos. Todo eso puede ser cierto, pero nada de eso requiere que permanezcas donde tu propia alma está siendo desgastada. La compasión no es lo mismo que el autoabandono. Quiero decir eso de nuevo porque importa mucho. La compasión no es lo mismo que el autoabandono. No pruebas tu amor quedándote disponible para el daño. No pruebas tu bondad quedándote en lo que te sigue haciendo más pequeño. No pruebas tu madurez cargando con una relación o una situación más allá del punto en el que todavía honra tu vida. Hay una especie de falsa santidad en eso y te quiero libre de ella. Lo verdaderamente sagrado es la verdad.
Lo verdaderamente sagrado, es decir, puedo amarte y puedo elegir no quedarme donde soy disminuido. Eso no es rechazo, eso es alineación. Eso es el respeto propio volviéndose lo suficientemente honesto como para dejar de disculparse por existir. Por lo tanto, si la culpa surge cuando imaginas irte, pon tu mano en tu corazón y di, este sentimiento es un viejo condicionamiento, no es necesariamente la verdad. Luego di, puedo amarlos y aún así elegirme a mí mismo. Bueno, deja que el cuerpo escuche eso. Deja que el yo más joven escuche eso. Deja que la parte asustada escuche eso porque a menudo lo que la parte asustada necesita no es una razón más para quedarse. Necesita permiso para dejar de confundir el sufrimiento con la virtud. Y luego, querido mío, llegamos a algo que asusta a mucha gente incluso más que la culpa. Y ese es el vacío que viene después de irse. El espacio, el silencio, la ausencia, la habitación que de repente ya no está llena con la vieja persona, el viejo patrón, el viejo caos, la vieja explicación, el viejo ciclo, la vieja presión. La gente a menudo tiene más miedo del espacio vacío que del propio dolor porque al menos el dolor era familiar. Al menos el caos era conocido. Al menos la vieja lucha les decía quiénes eran. Pero quiero decirte algo muy hermoso sobre el vacío. El vacío no es un castigo. El vacío no es prueba de que cometiste un error. El vacío no es una negrura muerta e inútil que la vida olvidó llenar. El vacío es sagrado. El vacío es donde comienza la reorganización. El vacío es donde el sistema nervioso deja de ejecutar el viejo patrón el tiempo suficiente para escuchar algo nuevo. La naturaleza aborrece el vacío, cariño. La vida no deja el espacio verdadero sin tocar durante mucho tiempo. Cuando limpias la vieja energía, cuando te retiras de lo que ya no te honra, cuando dejas de alimentar lo equivocado, ese espacio queda disponible. Y la disponibilidad lo es todo. El espacio vacío no es el problema, el espacio vacío es la invitación. El vacío es donde entran los milagros. Me encanta eso. Es una verdad tan hermosa. No necesitas saber exactamente qué llenará el espacio. Solo necesitas dejar de estar tan asustado de la apertura que corras de regreso a lo que te estaba hiriendo simplemente porque era familiar. Esta es una de las grandes tentaciones después de irse, regresar demasiado pronto. No porque sea correcto, sino porque el vacío se siente extraño. Pero extraño no es lo mismo que equivocado. Extraño es a menudo solo novedad sin sus muebles todavía. Extraño es a menudo la sanación antes de haber encontrado su lenguaje. Pienso en ello como limpiar una habitación. Si has vivido durante años en una habitación llena de muebles viejos y rotos, un día finalmente lo sacas todo. La habitación se verá desnuda por un tiempo. Incluso puedes quedarte allí y pensar, oh no, ¿qué he hecho? Se siente vacío, se siente demasiado silencioso, se siente solo. Pero el vacío no es el fracaso. El vacío es la primera etapa honesta, significa que finalmente hay espacio para elegir lo que pertenece allí ahora. Significa que la luz puede entrar de una manera nueva. Significa que puedes ver las paredes. Significa que el aire puede moverse. Significa que la siguiente cosa correcta tiene un lugar donde llegar. Pero si entras en pánico ante el vacío y te apresuras a arrastrar los muebles rotos de vuelta, entonces pierdes el milagro de la habitación limpia. Y esto es lo que la gente hace emocionalmente todo el tiempo. Dejan algo que los estaba disminuyendo. Y luego viene el silencio y el corazón duele y el patrón familiar se ha ido. Y como todavía no ven la nueva vida, asumen que la antigua debe haber sido mejor. No, querido mío, no necesariamente. A veces todo lo que está sucediendo es que la vida está haciendo espacio. A veces el silencio no es soledad. A veces es un reinicio. A veces la brecha no es falta. A veces es incubación.
A veces el lugar abierto es exactamente donde entrarán tu nueva fuerza, nueva paz, nuevas amistades, nuevas oportunidades, nuevos ritmos, incluso un nuevo amor. No necesitas saber exactamente qué es lo nuevo para dejarle espacio. Eso es confianza, eso es madurez, eso es crecimiento espiritual. Decir, todavía no veo lo que viene, pero no correré de regreso a lo que me hirió solo porque el campo abierto me asusta. Y por eso quiero que bendigas el vacío en lugar de temerlo. Siéntate en él por un ratito, respira en él, duerme en él, camina en él. Deja que el sistema nervioso aprenda que el espacio abierto no es peligro. Pon tu mano en tu pecho y di, este lugar vacío está haciendo espacio para lo que me pertenece ahora. Oh, no necesito llenar este espacio con lo viejo para que venga simplemente lo nuevo. Deja que el cuerpo se familiarice con la apertura. No tienes que decorar el futuro esta noche. No tienes que conocer todo el siguiente capítulo. Solo necesitas dejar que la página esté en blanco por un momento. Ese blanco no es un fracaso, es posibilidad, es la cuna de lo que viene después. Y creo que esta es una verdad tan sanadora para cualquiera que se haya alejado de algo difícil. No insultes al espacio abierto llamándolo nada, no es nada. Es el comienzo de una vida más honesta. Es de donde regresa tu energía. Es donde cambia tu clima interno. Es donde tu espíritu comienza a recordar su propia forma. Y a menudo, querido mío, es donde entra la gracia en formas que no podrías haber dispuesto mientras aún estabas enredado en lo viejo. Por lo tanto, si la culpa está susurrando y el vacío te asusta, vuelve a estas simples verdades. Puedo amar y aún así irme. La culpa no siempre es la verdad. El espacio vacío no es el fin. El espacio vacío es donde comienza lo nuevo. Pon tu mano en tu corazón ahora y di suavemente, me elijo a mí mismo con amor. Luego, libero lo que ya no me honra y finalmente, estoy a salvo en este cambio. Deja que la culpa se afloje. Deja que el espacio abierto respire. Deja que el milagro tenga un lugar por donde entrar. Llega un momento, querido mío, en el que te das cuenta de que irse no tiene por qué ser ruidoso para ser real. No tiene por qué ser dramático. No tiene por qué ser castigador. No tiene por qué venir con un portazo, un discurso final, un tribunal, una lista de todo lo que hicieron mal o un último intento de hacerles entender lo que se negaron a entender todo el tiempo. A veces la salida más poderosa es la silenciosa, la elegante, aquella en la que dejas de sangrar, dejas de explicar, dejas de mirar atrás y simplemente regresas a ti mismo. Creo que esto es muy importante porque mucha gente sabe que necesita irse, pero no sabe cómo hacerlo, sin llevar todo el asunto en su cuerpo durante otros 6 meses. Se van físicamente quizás, pero interiormente siguen enganchados, siguen discutiendo, siguen repitiendo, siguen esperando el cierre del mismo lugar que los hirió. Y por eso quiero darte un proceso más suave ahora. No uno duro, no uno frío, uno sanador, una forma de alejarte que no destroce tu propio sistema nervioso en el proceso. Porque si te vas para sanar, entonces deja que la partida misma se convierta en parte de la sanación. Deja que sea bendecida, deja que sea limpia, deja que sea tuya. El primer paso es la bendición, y sé que eso puede sonar sorprendente, especialmente si estás herido, especialmente si estás cansado, especialmente si alguna parte de ti todavía quiere decir, ¿por qué debería bendecir lo que me hirió? Pero la bendición no es renunciar a tu verdad. La bendición no es fingir que el dolor fue hermoso. La bendición no es decir que lo que pasó estuvo bien. No, la bendición es cómo dejas de atar tu alma a la lucha. La bendición es cómo te vas sin arrastrar el odio detrás de ti como una cadena. Es como dices, no mantendré esto vivo dentro de mí por más tiempo. Así que en tu propia forma silenciosa, tal vez con la mano en el corazón,
Tal vez con los ojos cerrados, tal vez mientras respiras muy suavemente, di: te bendigo con amor y te libero. Ya no me controlas. Siente eso por un momento. No lo dices para beneficio de ellos, lo dices para que tu propio sistema entienda que el contrato está terminando. Lo dices porque ya no quieres que tu paz esté ligada a si ellos cambian, entienden, se disculpan o regresan en una forma diferente. La bendición no es para ellos primero. La bendición es cómo dejas de estar atado. Por eso importa. El odio engancha, el resentimiento engancha, la amargura engancha, pero la bendición afloja el nudo. Dice: no haré de tu comportamiento mi clima interno permanente. Y eso, querido mío, es el comienzo de la libertad. Luego viene el desapego, no la crueldad, no el entumecimiento emocional, no fingir que nunca te importó. Es simplemente el final del enredo energético. Es el momento en que dejas de tirar de la cuerda. Me gusta pensar en ello como un cordón, una línea, un hilo que ha estado corriendo entre tú y esta situación, esta persona, este viejo patrón. Y cada vez que lo revisitas con intensidad, cada vez que acechas la vieja herida en tu propia mente, cada vez que vuelves a leer, a comprobar, a explicar, a imaginar, tiras de ese cordón con fuerza de nuevo. Así que ahora, en lugar de darle un tirón, en lugar de cortarlo con rabia, quiero que imagines que se libera suavemente. Mira el cordón si eso ayuda, mira dónde está unido, mira cómo se afloja, mira cómo se desprende. Sin ira, sin violencia, sin actuación, solo un final silencioso, un desenganche silencioso, un silencioso no más. Algunas personas necesitan esa imagen desesperadamente porque no se dan cuenta de cuánta energía se sigue filtrando a través del apego. Piensan que se fueron, pero cada día siguen alimentando el viejo vínculo con atención, con fantasía, con dolor, con comprobaciones, con anhelo, con discusiones internas. Y por eso este paso importa tanto. Cortar el cordón es como cierras la fuga. Es como dices: mi fuerza vital regresa a casa ahora. No quiero que lo hagas con dureza. Quiero que lo hagas con amor porque el punto no es endurecer tu corazón. El punto es dejar de permitir que tu corazón sea drenado por lo que ya no es tuyo. Y luego, después de la bendición y después del desapego, viene la afirmación. Aquí es donde vuelves a poner tus propios pies debajo de ti. Aquí es donde dejas de hacer que la partida se trate de ellos y empiezas a hacer que se trate de tu regreso. Esa es la verdadera verdad, ¿no es así? No solo te estás alejando de algo, estás caminando de regreso hacia ti mismo. Estás regresando a la parte de ti que tuvo que callar para quedarse. Estás regresando a tu propio cuerpo, tu propio aliento, tus propios estándares, tu propia ternura, tu propia dignidad. Así que dilo despacio y deja que cada línea penetre un poco más que la anterior. Me alejo para volver a mí mismo. Pausa, estoy a salvo en este cambio. Pausa de nuevo. Merezco lo que me honra. ¿Sientes lo diferente que es eso de la venganza? Esto no es una represalia, esto es una restauración. No te vas para castigar, te vas para sanar, no te vas para demostrar nada. Te vas porque tu alma importa, te alejas para sanar, no para tomar represalias. Y ese es un tipo de poder hermoso y maduro, silencioso, limpio, firme. Ahora también quiero hablar de lo que sucede después porque la gente piensa que la parte difícil es irse y a veces la parte más difícil es el cuidado posterior, el silencio posterior, el cuerpo posterior, el dolor familiar posterior, la tentación posterior. Así que seamos muy sabios y muy amables aquí. En las primeras 24 horas, exhala más tiempo del que inhalas con la frecuencia que recuerdes. Hazle saber al cuerpo que el peligro ha pasado o está pasando. Bebe agua, descansa más de lo habitual, duerme si puedes. Pon tu teléfono más lejos si lo necesitas.
Y muy especialmente no sigas reabriendo la herida releyendo mensajes, repitiendo escenas, comprobando lo que están haciendo o construyendo pequeños altares emocionales a lo que acabas de liberar. Querido mío, si estás cerrando una puerta, ciérrala suavemente y deja de quedarte en el umbral. Eso importa muchísimo. El sistema nervioso necesita ayuda después de un final. Necesita amabilidad, repetición, firmeza, sueño, agua, aliento, menos estímulos, menos pequeñas reactivaciones. Eso no es debilidad, eso es cuidado posterior. Y en los primeros 7 días, quiero que escribas por qué te fuiste. No una vez, dramáticamente, sino de forma callada, clara, honesta. Escríbelo para que la mente no se vuelva sentimental y empiece a editar la historia solo porque el dolor es familiar y el espacio vacío se siente extraño. Esto es muy importante porque la gente a menudo regresa no porque lo viejo se volviera saludable, sino porque se volvió familiar de nuevo en la memoria. Olvidan lo tenso que estaba su cuerpo. Olvidan cuánto se encogieron. Olvidan cuántas veces se disculparon por necesitar un simple respeto. Así que escríbelo. ¿Por qué te fuiste? ¿Qué te costó quedarte? ¿Qué sabía tu cuerpo? ¿Qué intentaba decir tu alma constantemente? Deja que la página guarde la verdad por ti en los días en que la nostalgia se convierta en una mentirosa. Y mantén una frase cerca de ti, en algún lugar visible si puedes. Elijo la paz sobre el dolor familiar. Me encanta esa frase porque eso es exactamente lo que está sucediendo. No solo estás dejando a una persona, un lugar o una dinámica, también te estás retirando de un patrón, un hábito, una química, un bucle, algo que se volvió familiar en tu sistema. No regreses solo porque se siente familiar. No solo estás dejando a alguien, también estás rompiendo un patrón. Por eso puede sentirse como un síndrome de abstinencia, porque en cierto modo lo es. El cuerpo ha sido entrenado para esperar un cierto ritmo, incluso uno insalubre, y ahora le estás enseñando algo nuevo. Así que ten paciencia, ten mucha paciencia. Este no es el momento de exigirte serenidad instantánea. Este es el momento de amarte a ti mismo a través de la transición. Y ahora, querido mío, antes de cerrar, quiero reunir todo esto en un final suave y fuerte. No dramático, solo verdadero. Repite después de mí lentamente como si estuvieras bendiciendo tu propio futuro. Me elijo a mí mismo con amor. Respira. Libero lo que me drena. Respira de nuevo. Lo bendigo y lo dejo ir. Más suave ahora. Estoy a salvo en este cambio. Y luego una verdad más hermosa. Los nuevos comienzos están permitidos. Deja que eso aterrice. Deja que eso sea la puerta. Deja que eso sea el permiso, porque están permitidos, cariño. Se te permite empezar de nuevo. Se te permite volverte diferente. Se te permite dejar la habitación equivocada. Se te permite dejar de cargar con lo que te sigue haciendo más pequeño. Se te permite dejar que lo nuevo entre. Y así es.